Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de límites, en particular de por qué nos cuesta tanto poner límite. Y es que en muchas ocasiones, a pesar de tenerlo claro, de tener muy claro también lo que queremos decir o cómo lo vamos a hacer, cuando llega el momento de vivirlo y de ponerlo a la persona o a la situación, nos cuesta muchísimo y a veces acaba doliendo. E incluso puede ser que en ocasiones nos queramos adelantar, busquemos herramientas, estrategias, hagamos un poco de teatro, de preparación previa, visualicemos, pero cuando llega el momento parece que la situación nos desborda, que es mucho más fuerte o es mucho más intensa de lo que habíamos imaginado y como te decía, por mucho que nos hayamos preparado, pues a lo mejor acabamos nuevamente sacrificando esos límites y cediendo a la persona o a la situación. Sin embargo, aunque esto nos fastidie y nos gustaría que fuese diferente, forma parte del propio trabajo personal, del propio proceso de colocar y decir y marcar esos límites. Cuando nosotros ante esa situación lo que hacemos es paralizarnos, nos entra miedo, nos asustamos, nos entra angustia, es normal que nos sea más fácil, digamos, ceder a la situación o a la persona que mantenernos firmes en nuestros límites. Por eso el vídeo de hoy lo quiero hacer un poco como esa ventana de abrazo, de escucha y de compasión también hacia ti mismo, para que reconozcas qué puede estar pasando, cuál es esa razón que puede estar detrás por la que te está costando marcar ese límite y que de esta manera puedas dotarte de esas estrategias para seguir practicando, para seguir poniendo esos límites, para seguir dando esas respuestas como parte de tu propio camino y no que actives esa lucha, ese castigo y ese látigo contigo mismo cada vez que ves que te cuesta marcarlo. De hecho, recientemente he subido 2 vídeos relacionados con este tema. El primero, el de desarrollar el arte de ignorar para ser feliz, y el segundo, esas ideas, esos puntos claves para que crees tu propio kit de respuestas para marcar esos límites. Sin embargo, como te decía, no basta con querer hacerlo, no basta con tenerlo claro o incluso no basta con prepararte, entrenarte y dotarte de muchas estrategias. Es probable que hayan situaciones en las que te cueste más que otras, personas con las que te cueste más, y lo que quiero transmitirte es que reduzcas esa rueda de la culpa, de la autoexigencia, del látigo, del castigo y que puedas abrazarte, que puedas respetarte, que puedas escucharte también en esas situaciones desde una forma mucho más amorosa, entendiendo que forma parte del propio proceso. Así que deseo de todo corazón que estas ideas que te voy a compartir en el vídeo de hoy te sirvan un poquito como ese abrazo y esa luz para seguir trabajando a la hora de poner los límites desde tu tranquilidad, desde tu equilibrio, desde tu paz mental. Y aunque no son todas las razones, sí te quiero compartir las 5 más frecuentes, que como verás también están relacionadas las unas con las otras. Así que muchísimas gracias por acompañarme un día más y recuerda que como siempre tienes el menú de capítulos en la descripción para que puedas moverte de forma rápida por el contenido del vídeo. Razón número 1, miedo al rechazo. El ser humano por naturaleza es un ser social y ese sentido de pertenencia está muy marcado. Pertenencia al grupo familiar, a una comunidad, a un grupo de amigos, a la comunidad de vecinos, a la pareja, al trabajo, a un grupo de personas que tienen las mismas inquietudes que tú, etc. De alguna manera, esa búsqueda de la pertenencia, esa búsqueda de la aceptación por parte del grupo, pues está muy presente en nuestras vidas. De ahí que si en un momento dado pues sentimos que este sentido de la pertenencia puede estar en desequilibrio, pues nos ponemos en alerta. Cuando hablamos de marcar límites, si nosotros por marcar un límite vamos a sentir ese rechazo por parte del grupo, de la situación o de una persona en concreto, pues es normal que nos desestabilice, que nos duela y nos cuestionemos si realmente vale la pena. Aquí el impacto emocional, ese nivel de apego con la persona, la situación o el contexto va a jugar un papel importante a la hora de decidir si estamos dispuestos a pagar ese precio, especialmente el emocional, por poner ese límite. Y ojo que, como te digo siempre, hay que diferenciar en esas acciones que hacemos de forma puntual con las que hacemos de forma repetida en el tiempo. No es lo mismo que en una situación puntual, digamos, tú decidas sacrificar un cierto límite personal para conseguir un objetivo en esa situación, con esa persona o en ese grupo, a que se convierta en un patrón de conducta habitual, cuando nosotros ya de forma sistemática lo que hacemos es sacrificar nuestros propios límites personales buscando esa aprobación, esa aceptación en el otro, pues es mucho más probable que incrementemos esa sensación de malestar y desconexión de nosotros mismos. Así como te digo, siempre presta atención a el tiempo que llevas haciendo esa acción, en qué medida te está condicionando y te puede estar limitando.
Razón número 2, sentirnos culpables. La culpa es una de las emociones estrellas cuando hablamos de marcar y respetar nuestros límites. Está muy relacionado con nuestro sistema de valores y nuestros marcos de referencia, y cuando hablamos de esas acciones que nos van a ayudar a mantenernos firmes respetando nuestros límites, pues esa idea de que somos malas personas, que somos egoístas, que lo estamos haciendo mal, que somos indiferentes o poco empáticos se intensifica muchísimo, cuando en verdad lo que estamos haciendo es todo lo contrario, escuchándonos y respetándonos a nosotros mismos. Sin embargo, aunque sabemos que la culpa nos ayuda en esa autorregulación y en esa colocación con nuestro sistema de valores, nuestros marcos de referencia, lo que determina lo que es válido para nosotros en estos momentos, la realidad es que hay contextos que esta culpa es muy intensa y nos es mucho más fácil acabar sacrificando nuestros límites personales. Esto sucede especialmente en los sistemas familiares, las relaciones con la familia y también con la pareja, donde ese nivel de apego, esa necesidad de reconocimiento, de aceptación, es mucho más intensa, y lo que hacemos es, por no sentirnos culpables o por no fallar de alguna manera al sistema, pues acabamos sacrificando nuestros límites. La culpa al final pone en marcha toda esa rueda, todo ese juego de las creencias, de los patrones, de los condicionantes, de las deberías, de lo que debe ser, de lo que se espera de ti. Y de ahí que cuando nosotros en un momento dado nos estamos sintiendo culpables porque nos está costando mantener un límite, o nos sentimos culpables porque no lo hemos puesto, pues hora de abrir la ventana y ver exactamente cuál es ese detonante, cuál es ese valor o ese marco que está chocando detrás. Y cuando hablamos de la culpa, tienes que tener la doble mirada. Por un lado, esa culpa que sentimos hacia ese sistema, a esa persona, a esa situación a la que estamos marcando ese límite, pero por otro lado también esa culpa, ese castigo que sientes contigo mismo porque te propusiste marcar un límite y al final no lo hiciste y acabaste cediendo. Por eso, como te decía, la culpa al final es esa emoción que te ayuda en esa autorregulación, en esa colocación y en esa validación de tu propio sistema de referencia actual, lo que para ti es válido en estos momentos y lo que te permite seguir alineado contigo mismo desde tu bienestar y tu equilibrio personal. Y en este punto ya lo he mencionado, pero lo quiero poner aparte, y es la razón número 3, que es las expectativas. Y aquí, cuando hablamos de expectativas, también te invito a abrir el marco. Expectativas que tienen los otros sobre nosotros mismos, pero también las expectativas que tenemos nosotros sobre nosotros en esa situación. Al final, cuando hablamos de expectativas, tenemos que tener en cuenta todos los puntos de vista, porque en ocasiones quizás tenemos la mirada puesta en lo que se espera de nosotros por parte de la familia, por parte de la pareja, por parte del jefe, por parte de X personas, pero nos olvidamos también de esa autoexigencia o ese perfeccionismo tóxico que está relacionado con las expectativas que tenemos de nosotros mismos en esa situación. Aquí también aparece otro aspecto, que es la imagen que queremos dar, la imagen que mostramos o la imagen que nos gustaría que las otras personas tuvieran de nosotros. Es verdad que nosotros no podemos controlar lo que la otra persona piense de nosotros mismos, pero sí es cierto que en muchas ocasiones sí estamos preocupados o le ponemos mucha atención a esa imagen que queremos dar y que queremos proyectar. Y quizás cuando esta atención es excesiva, ese nivel de condicionamiento es excesivo, lo que estamos haciendo es creando un personaje distanciándonos de la persona que somos realmente. En ese punto lo que hacemos es más vivir hacia afuera o vivir desde fuera más que desde nosotros mismos, y de ahí que sea importante darnos permisos para parar, reflexionar y hacernos preguntas que nos ayuden a darnos cuenta desde dónde estamos viviendo, qué expectativa estamos teniendo y sobre todo cuál es el nivel de impacto de condicionamiento que tiene esa expectativa en nosotros. Y hay otro punto más que quiero añadir aquí, que es la expectativa que tenemos sobre el propio proceso, en este caso el proceso de colocación de límite. Y es que cada vez que queremos hacer un cambio, pues nos gustaría que este fuera rápido y indoloro, que se produzca lo antes posible con los mejores efectos y además que nos desestabilice pues lo menos posible. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de autoconocimiento y trabajo personal, sobre todo si están implicadas creencias, patrones, sistemas familiares y esa recolocación interna, pues ese movimiento se va a dar.
Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a empezar a marcar unos límites con una situación o con una persona, o empezamos a dar ciertas respuestas y quizás lo que se produce no es tan agradable, quizás a nosotros nos gustaría, pues esa respuesta que teníamos en mente le vamos a dar y la otra persona la va a recibir estupendamente. Normalmente eso no sucede. Lo que sucede es que a la otra persona le va a producir un shock porque está acostumbrada a una forma de proceder. Entonces, cuando esa respuesta que tenemos de la situación o que tenemos de la persona pues no es la que nos gustaría o la que esperamos, pues es probable que nos angustiemos, que nos frustremos, que nos enfademos o incluso que nos cuestionemos si realmente vale la pena seguir poniendo esos límites o seguir dando esas respuestas, porque parece que estamos pasando peor que seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Y esto tiene que ver mucho con esa expectativa que tenemos en nuestro propio proceso personal y en ese proceso de cambios, así que también te invito a que prestes atención a ese punto de cómo es tu expectativa también con tu propio proceso. Si te das permiso para respetar tus ritmos, respetar tus tiempos, respetar esas sensaciones que van a aparecer, o te ves en esa lucha con la exigencia de que esto sea indoloro y que sea rápido. Razón número 4, baja autoestima. Este punto está muy relacionado con la razón anterior, con la expectativa que tenemos de nosotros mismos, pero quiero llevar el foco muchísimo más hacia ti, que lleves a esa mirada a una atención mucho más profunda y te preguntes cuánto confías en ti, cuánto de seguro te sientes contigo mismo, cuánto de seguro te sientes en esa situación, cuál es tu autodiálogo, cuál es tu autoconcepto, cuál es tu autoimagen, pero que esa mirada esté 100% puesta en ti. Piensa que en ocasiones, a pesar de tener claro pues que queremos marcar esos límites o incluso nos hemos dotado de estrategias o de consejos o hemos practicado, quizás existe una vocecita interior que está tirando abajo todo eso que quieres hacer, te estás invalidando y saboteando a ti mismo. A lo mejor empiezan mensajes muy sutiles del tipo: ¿para qué lo vas a hacer? ¿Cómo te atreves a decir eso? Al final va a ser peor. Tú ves, marcaste un límite y ahora no te van a querer, te vas a quedar solo. ¿Cómo se te ocurre decir eso cuando llevas tanto tiempo con una determinada forma de responder, etcétera? Todos esos mensajitos que nosotros nos damos, todas esas miradas que nosotros nos damos a nosotros mismos van a ir moldeando también nuestra forma de relacionarnos con los límites, pero sobre todo en la forma en la que nos vamos a exigir y vamos a permitirnos transitar ese proceso de colocación de límites. Así que te invito también a que prestes atención a este punto. De hecho, te voy a dejar linkeado en la cajita de descripción el enlace a 3 vídeos donde hablábamos del diario de la autoestima y te compartía 3 ejercicios: uno para trabajar el autodiálogo, otro la autoimagen y el otro el autoconcepto, que te van a ayudar muchísimo en este punto si te interesa. Y con esto llegamos a la quinta y última razón, que es la falta de gestión emocional, y me quiero referir específicamente a 2 aspectos. El primero, que queremos la paz inmediata, lo que hablábamos antes, que se solucione perfectamente, que nos mueva lo menos posible. Y el segundo, la necesidad de control sobre la situación. Recuerda que poner límites es un proceso especialmente sensible en lo emocional. De hecho, aunque tengamos muy claro a nivel racional el por qué queremos poner ese límite y cómo lo vamos a hacer, se van a activar esas sensaciones internas como mecanismo de defensa y también de protección. Todas las cosas que vivimos generan en nosotros un impacto, activan esa red de emociones y de sensaciones que nos van a ayudar a mantener nuestro equilibrio o lo que nuestro sistema hasta ahora reconoce como equilibrio. De ahí que si en un momento dado lo que vamos a recibir es la indiferencia por parte del otro, un grito por parte del otro, un insulto, un rechazo, el dejarnos de lado, pues nuestro sistema va a mandar esas señales para, ojo, peligro, peligro, que esto es importante para nosotros. Sin embargo, al final, cuando hablamos de poner límites, también hemos de tener muy claro cuál es ese precio que estamos dispuestos a pagar. El precio mental, el precio emocional y el precio físico, e ir encontrando en cada situación nuestro propio equilibrio. Si nosotros de entrada vamos a empezar este trabajo de colocación de límites, de marcar límites, sintiendo o pensando que la situación va a ser maravillosa y que la otra persona lo va a entender perfectamente y no nos va a responder o no se va a poner a la defensiva o no nos va a ignorar, pues claro, ya está abocado al fracaso.
De hecho, te invito a que hagas el ejercicio al revés, que pienses en cómo te sientes tú sin juzgar, de forma objetiva, cómo te sientes tú cuando la otra persona en un momento dado ha marcado un límite contigo. Quizás te ha dicho no te puedo acompañar, no puedo volverte a ayudar, no puedo ir por ahí, o simplemente pues quizá ha llegado el momento de tomar caminos diferentes porque ya no están en el mismo punto. En esos momentos, ¿cómo te has sentido tú? Probablemente algo haya hecho clic dentro de ti y puede ser que te haya llevado a una respuesta más activa, más reactiva, a una respuesta más pasiva o incluso a veces de descoloque. Por eso reconocer también cómo es nuestra gestión emocional cuando ponemos los límites, pues es sumamente importante para hacer ese proceso con la mayor tranquilidad y la serenidad posible. Y este ejercicio de ver y reconocer cómo reaccionamos nosotros, qué produce entre nosotros cuando otros ponen los límites, pues es muy interesante, que nos puede ayudar y darnos muchísima información. Lo que está claro es que la vida en sí es un cambio constante y estamos expuestos a cambio constante. Y nosotros es verdad que lo que nos gustaría es que esos cambios no se dieran o que se dieran con el menor impacto posible. Sin embargo, pues eso no es así. Al final, cada vez que hay un cambio, hay un proceso de desajuste, hay un proceso de reconstrucción, hay un proceso de transformación y justo ahí cuando se están colocando las piezas, pues podemos conectar con esas sensaciones más revueltas, más intensas, donde nos cuestionamos si realmente vale la pena, si tiene sentido hacer ese cambio, si vamos a estar dispuestos a pagar ese precio, si lo estaremos haciendo bien o que quizás no sería más fácil quedarnos como estábamos. No hay una respuesta única y correcta a cada una de estas preguntas. Esa respuesta la tienes que dar tú en función de lo que en estos momentos quieres, necesitas y te puedes permitir vivir. Quizás te des cuenta que hay situaciones con las que te es mucho más fácil que en otras. Pues ahí también no entrar en ese castigo ni en esa exigencia, sino aprovechar y darte cuenta qué es lo que en un momento dado te está ayudando a avanzar y por qué en otro lado aparecen esas resistencias más intensas o que te condicionan más. Al final, la vida es un proceso de aprendizaje continuo y al final de lo que se trata es de estar bien donde elegimos estar. Tratar de vivir desde nosotros y que no estemos siempre con esa rueda de vivir hacia afuera, porque sí puede ser que en un momento dado, por no perder al otro, por no perder esa aprobación, esa aceptación, pues acabamos cediendo nuestros límites, pero tarde o temprano eso es una bomba de relojería que va a explotar. O bien explota porque ya estás cansado, ya te han tocado tu último límite, tu última punta, o bien porque te enfadas, porque la otra persona cambia y tú dices, con todo lo que yo sacrifiqué, ¿cómo es que ahora no se me tiene en cuenta? Pues porque al final, aunque la vida es jugar con otros, cada uno juega su propio partido, cada uno lleva su propia mochila y todas esas preguntas han de ser respondidas desde uno mismo. Así que deseo de todo corazón que en este vídeo hayas encontrado algunas ideas que te ayuden a entender por qué en determinados momentos te cuesta marcar esos límites, te cuesta respetarlo y que de esta manera puedas seguir dotándote de estrategias que en todas aquellas situaciones que te sea más fácil pues seguir trabajando y avanzando, y en aquellas que te sea más difícil pues darte ese permiso para ir poquito a poco de forma gradual, o en el caso de que decidas que es demasiado, que puedas vivirlo desde esa aceptación profunda, desde esa coherencia de decir, ok, sé que aquí me está costando mantener el límite, pero decido hacerlo porque en estos momentos es lo que me puedo permitir hacer o me da mayor tranquilidad. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y estar al otro lado y interactuar con mis vídeos. De hecho, tengo varias propuestas de vídeo pendientes por hacer. Voy a ir grabando poquito a poco. Si todavía no lo sabes, déjame contarte que yo suelo grabar con antelación. Entonces, pues normalmente suelo tardar un par de vídeos desde que yo leo el comentario hasta que lo puedo preparar. Pero siempre dentro de mis posibilidades te subo ese vídeo y si puedo también te mando un mensajito para que sepas que ya está publicado. Yo como siempre te doy las gracias por verme y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.